La tecnología está cambiando absolutamente todo, desde cómo trabajamos hasta cómo vivimos en nuestra propia casa. Cada vez son más los hogares que incorporan sistemas inteligentes. Buscan hacernos la vida más fácil, pero junto a esas ventajas también aparecen nuevas dudas sobre su uso y su seguridad. Hoy hablamos de domótica, David, de sus ventajas, pero también de sus riesgos. Sí, porque Isa, se define la domótica como el conjunto de sistemas que ayudan a automatizar las tareas del hogar. En la práctica se refiere a todos esos dispositivos electrónicos que controlan de forma automática la iluminación, la seguridad, la climatización o la energía, con el objetivo principal al final de mejorar el confort, mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética. ¿Y esto en qué se traduce al final? Pues bien, hemos preparado una imagen en la que vamos a ver qué es lo que se puede domotizar en casa. Lo más común, lo estamos viendo, son las luces, también algunos electrodomésticos como lavadoras, como también la nevera o incluso aspiradoras, pero también vemos que se pueden domotizar persianas o toldos. Aquí entra la eficiencia energética porque se puede controlar tanto la hora a la que se abren las persianas, la hora a la que se cierran, y se puede también jugar con el precio final de la luz y de la calefacción. La calefacción también se puede domotizar utilizando, por ejemplo, termostatos inteligentes. Los videoporteros, también podríamos abrir o cerrar nuestra casa desde el teléfono móvil con cerraduras inteligentes. Claro, estos son los ítems que podemos nosotros controlar. Digamos que no tenemos ya que darle al interruptor, pero entonces, ¿con qué dispositivo los encendemos, los apagamos? Pues hay diferentes formas. En primer lugar, se podrían controlar siempre desde el teléfono móvil, también a través de Internet desde un ordenador y, como novedad, también desde dispositivos electrónicos que estarían por nuestra casa y que son también altavoces con los que podríamos incluso hablar. Hemos también salido a la calle a preguntar a los aragoneses si ya utilizan la domótica, si ya tienen en sus casas algún dispositivo electrónico y, sobre todo, cómo se imaginan las casas del futuro. Podremos poner la calefacción o cualquier cosa desde cualquier rincón del mundo, igual que las persianas o igual que los toldos. Que se encienda sola en función de la temperatura, del exterior, del interior, la que tú quieras. En fin, me imagino que el futuro está por ahí. No, yo en mi casa no tengo ni Alexa ni nada, pero sí que es verdad que todos mis vecinos lo tienen. Creo que vamos demasiado rápidos. Pero bueno, a todos nos adaptaremos. Yo creo que lo que más importante, y en estos momentos ya es clave, es el tema energético, ¿no? Todas las posibilidades que la tecnología nos permite para ahorrar costes y dar confortabilidad. Yo creo que empezarán por las luces que ya en algunos sitios están implantando. Yo creo que pondría primero luces y luego persianas. Bueno, pues parece que ya se empieza a saber más sobre la domótica en muchos hogares de Aragón. Se van conociendo sus beneficios, aunque también tiene riesgos, como decíamos. Y para resolver algunas dudas sobre la seguridad de estos dispositivos, nos acompaña hoy en plató Ignacio Pérez, experto en ciberseguridad. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos hablando de estos dispositivos, pero ¿cuáles son exactamente y a qué problema nos pueden llevar el utilizarlos en casa? Porque al final estamos accediendo a Internet, ¿no? Y eso puede tener sus riesgos. Bueno, lo primero es no demonizar un dispositivo por el mero hecho de tenerlo. Si a ti te aporta valor, si te resuelve una necesidad, puede ser interesante tenerlo, pero hay que asumir que eso tiene unos nuevos riesgos que hay que plantearse. Si uno pone una cerradura electrónica, tiene que ser consciente dónde la compra, qué soporte tiene y que ha habido casos en que una cerradura electrónica ha sido vulnerada y, por lo tanto, un ladrón puede acceder a través de ella. No tienen por qué ser todas, ni mucho menos. Pasa lo mismo con las cámaras que, por ejemplo, controlan a los bebés, ¿no? Que al final todos lo queremos ver desde el teléfono móvil, pero igual que lo vemos nosotros, bajo algunas circunstancias un atacante también podría verlo. ¿Qué nos interesa en ese momento? ¿Cuál es nuestra necesidad y qué vamos a hacer al respecto? Claro, ¿cuáles son los riesgos a los que nos exponemos instalando sistemas domóticos en casa? No sé qué es lo que puede llegar a hacer un ciberdelincuente si se conecta a nuestra domótica. ¿Apagar y encender las luces o iría mucho más allá? Casi siempre tiene que haber una motivación. La mayor parte de las motivaciones suelen ser económicas. Por lo tanto, lo primero que le va a interesar a un ciberdelincuente puede ser o bien usar nuestra casa como para plataforma de ataque a un tercero, a un ataque de negación de servicio. Son muchos dispositivos que pueden llamar a una puerta, por así decirlo. O bien puede ser conocer nuestras rutinas. Si yo utilizo la domótica, puedo saber cuándo estás en casa y cuándo no. Si yo vendo esos datos a un delincuente que esté cerca de tu casa, sabe cuándo poder entrar. Siempre tiene que haber un motivo. Nadie entra por el mero hecho de entrar, o muy poquitos. Realmente el peligro es cuando se puede monitorizar de alguna manera, ¿no? Cuando se puede sacar
ese dinero. Son un poco los riesgos de una casa domótica, pero nosotros hemos estado también visitando una casa domótica y también hemos visto que tiene muchas ventajas. Esto es lo que nos hemos encontrado. Desde algo tan sencillo como controlar la luminosidad de tu casa. Tienes las diferentes orientaciones de la casa y entonces tú puedes automatizar que las persianas se te suban y se te bajen automáticamente sin necesidad de tú hacer nada, ¿vale? Tienes otras opciones, pues por ejemplo la iluminación, que con detectores de presencia pues te detecte y se enciendan, y que a determinada hora pues el detector ya no funcione. Por ejemplo, estás en la habitación pues para que no se te encienda mientras estás durmiendo. Hasta tener el manejo de cualquier instalación dentro de la vivienda, y todo desde pequeñas tablets como esta, que hay en diferentes estancias, o desde tu teléfono móvil. Incluso puedes hacer que alguna de tus facturas no sea tan cara. Eso tenemos súper comprobado, y ahorros del 30-40% en la factura de gas o de electricidad, por ejemplo, en las viviendas que ahora llevan aerotermia. No solo ganas en eficiencia energética, sino también en seguridad. Puedes hacer parecer que en tu casa siempre haya gente, algo que puede intimidar a los presuntos ladrones. Tienes opciones que tenemos algún cliente que no quiere acceso remoto a la vivienda, con lo cual esa casa solamente va a acceder cuando esté conectado en su wifi, pero no puede verlo desde fuera. O la opción de tener un acceso remoto y efectivamente yo estoy en el trabajo y puedo comprobar pues, si se me han subido las persianas, qué temperatura tengo en las estancias, si me he dejado las luces encendidas, las puedo apagar. O sea, todo eso lo tienes ahí a tu alcance. Una domotización, dice este experto, sin límites. Puedes controlar incluso electrodomésticos. O sea, puedes integrar un montón de cosas nuevas que vayan saliendo. O sea, es un elemento vivo y que tú puedes ir añadiendo cosas con el paso del tiempo, ¿vale? No es algo que se quede estancado. Y todo a precios razonables. Dependerá siempre de lo que quieras tener controlado en tu propia casa. Hemos visto cuáles son un poco los pros de la domótica, también los contras. ¿Qué es lo que debemos de hacer para que nuestro sistema domótico sea seguro, Ignacio? Plantearnos realmente qué es lo que necesitamos para ajustar a ello. Es decir, si yo no necesito toda la casa domótica y no la voy a mantener, no me preocupo. Buscar a un proveedor de confianza, porque la domótica habría que actualizarla, habría que buscar productos de mercado que sepas que van a sacar actualizaciones y rehuir un poco de esos productos que no sabemos cuál va a ser su porteo y su mantenimiento, salvo que uno tenga muchos conocimientos y esté dispuesto a gastar mucho tiempo en ese mantenimiento. Al final estamos dando muchos datos para poder acceder a todos estos dispositivos. ¿Qué pasaría si un hacker pudiese acceder a ellos? Los podría utilizar de muchas maneras, imagino. Bueno, un hacker siempre lo va a hacer bien, un ciberdelincuente, como dirían mis compañeros, ya es otra verdad, ¿no? Los datos los pueden utilizar, lo que os comentaba antes, ¿no? Para saber vuestras rutinas, intentar robar, para intentar haceros pasar por vosotros. Si yo tengo acceso a un altavoz vuestro de casa, puedo clonar vuestra voz, puedo saber quiénes hay por casa y puedo saber cuándo no estáis e intentar hacer un timo a partir de ello. Eso ya es muy sofisticado y muy poco probable. Siempre hay que pensar en el nivel de interés que pueden tener en una persona en particular y lo que son los ataques más masivos y más sencillos, ¿no? El grueso de los ataques casi siempre son ataques de negación de servicio porque son sencillos de ejecutar, son repercutores, y a nosotros lo único que nos cae es Internet, ¿no? Vamos todo más lento, pero estamos siendo plataforma de un ataque. Al final son muchos los datos que recopilan estos dispositivos. Nos decías antes también que hay una manera de estar más seguros, que es que sean dispositivos que controlan la domótica, pero de forma local, que no se llegan a conectar a Internet nada más que por un puente, una especie de puente, que es así como se lo llamáis los expertos, para que solo se conecte uno de esos dispositivos a Internet. Sí. Cuéntanos un poco esto. Las domóticas más profesionales tienen un hub bien centralizado y bien controlado, de tal manera que la red de domótica no es la red con la que tú te conectas con el móvil o la que vas a usar con el ordenador, para evitar ese tipo de pivotajes, no de pasar de un sitio a otro. Si tienes un proveedor de confianza, montar esto es más complejo, pero es mucho más seguro a largo plazo, porque el atacante no tiene tantos vectores de entrada para llegar. Si yo compro un dispositivo barato que el fabricante no se preocupa en securizar su propia página, a través del fabricante es posible que llegue a tu casa. Mientras que si la superficie de exposición, la cantidad de ventanas que tengo para acceder es mucho más reducida, es menos probable que un atacante os acabe localizando y aprovechando de los huecos que queden por ahí. Al final lo barato sale caro, hay que mirar siempre cuáles son los proveedores correctos. También hemos querido buscar los beneficios de la domótica en cómo la utilizamos y hemos preguntado también a la Policía Nacional si aconseja utilizar domótica en casa, porque también podemos engañar a los ladrones encendiendo y apagando las luces y que ellos piensen que están en casa. Y esto es lo que nos ha contado.
Gracias a estos sistemas es posible programar de un modo muy sencillo el encendido y el apagado automático de las luces, activar radios o dispositivos de música y también subir y bajar persianas de forma periódica. Permitimos simular la presencia de personas en el interior del domicilio, lo que constituye un elemento disuasorio frente a posibles robos. La domótica se presenta como una herramienta siempre muy eficaz, puede marcar la diferencia a la hora de evitar ser víctimas de un delito. Así que, Ignacio, podríamos utilizarla a nuestro favor para engañar a los ladrones, pero si no lo hacemos así, ¿pueden de alguna forma acceder a esa información de cuándo tenemos las luces apagadas y cuándo no? Y quizás si nos vamos de vacaciones 10 días y ellos observan que las luces llevan apagadas sin movimiento 10 días, acceder a nuestra casa. O sea, es una información que puede utilizarse tanto para despistar como para el mal. Para bien y para mal. Totalmente, ¿no? Incluso podría hacer lo contrario, bajar las persianas cuando vosotros no estáis para que nadie vea que estoy accediendo a la vivienda y tener cierta garantía de que no hay nadie adentro, por lo tanto es un acceso más seguro. Es un juego de pros y contras. La probabilidad de un acceso a una vivienda a través de la domótica es relativamente pequeño porque el atacante tendría que saber quién le da esa información y la posibilidad geográfica es relativamente pequeña. Tampoco hay que asustarse, todos llevamos un teléfono móvil en el bolsillo que también tiene una cámara, un micro. Eso en cuanto a las luces, pero lo que también puede que sea peligroso de la domótica son precisamente las cerraduras inteligentes. Al final es un dispositivo que abre las puertas de nuestra casa con el peligro que eso puede conllevar. Nos atiende por videollamada Rubén Arias, cerrajero. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, las cerraduras inteligentes que se abren desde el móvil o por internet, ¿pueden ser realmente seguras? Realmente una cerradura inteligente no nos aporta mayor seguridad a la puerta, ¿vale? Nos está aportando facilidad de acceso, control de las personas que acceden a la vivienda, pero no incrementa la seguridad de la vivienda. Eso hay que tenerlo muy claro. Rubén, cuestan entre unos 150 y unos 400 euros. ¿Os pregunta ya la gente en vuestra tienda? Sí, cada vez es más habitual que vengan preguntando por este tipo de cerraduras. Sí que les advertimos que, pues eso, porque mucha gente viene preguntando por aumentar la seguridad de sus puertas colocando estas cerraduras. Ahí existe una confusión porque no es así, ¿vale? Entonces les explicamos que es para facilitar el acceso, controlar el acceso, por la accesibilidad de las personas que tienen movilidad reducida. Ahí es cuando las aconsejamos, o porque simplemente te gusta este tipo de tecnología, pero cada vez es mayor el aumento de ventas de este tipo de cerradura. Rubén, ni siquiera la tecnología es infalible. En caso de fallo tecnológico, de corte de internet, por ejemplo, ¿puede quedarse una persona sin poder entrar en su casa por tener esta cerradura? No, siempre vamos a tener el acceso mecánico de la llave para poder entrar a nuestra casa. Nunca nos vamos a dejar fuera de la vivienda sin poder entrar. Nos decíais antes que lleváis ya tiempo vendiéndolas. No sé si os habéis encontrado con clientes que os digan que hayan tenido algún problema con este tipo de cerraduras, que les hayan entrado en casa por tenerlas. Por hackearlas como tal, no. Por haber forzado lo que es la propia cerradura, sí. Por eso hay que tener en cuenta el instalar una cerradura de estas, siempre aumentar la cerradura aumentar en seguridad la cerradura de tu casa y de la vivienda para que así no te puedan forzar la puerta. Pero la cerradura en sí la cerradura inteligente no te da más seguridad. Rubén, estamos hablando de un aparato pues que puede que sea más complejo, bueno, que es más complejo que el que estamos acostumbrados a utilizar, la cerradura que se ve desde hace años. ¿Puede esto llevar más mantenimiento, un mantenimiento muy habitual? Al final estos dispositivos o van conectados con la corriente o se cargan como la batería de un móvil o van a pilas, que es el mantenimiento que tiene esta cerradura únicamente. ¿Cuáles son los consejos que le darías a un cliente que llega hoy a tu tienda a comprar una cerradura? Entiendo que a veces lo barato también puede salir caro, ¿no? Hay diferentes modelos y diferentes marcas, hay que apostar por lo seguro. Eso es, al final diferentes fabricantes, diferentes modelos, lo barato sale caro. Los protocolos de seguridad de estos sistemas tenemos que ir a primeras marcas para fiarnos realmente de eso y sobre todo que si lo que quiere es controlar el acceso, no tener que entregar llaves, es ideal. Si quiere aumentar la seguridad de la vivienda, esto no es un sistema para aumentar la seguridad de la vivienda.
Pues Rubén Arias, muchísimas gracias por sacarnos de todas estas dudas en un sistema, bueno, que para algunos de nosotros nos resulta desconocido y sobre todo muy nuevo. Gracias. Muchas gracias. Yo no sé, viendo todo esto, si hay que considerar a la domótica como un aliado o como un enemigo ahora mismo. Depende de tus necesidades, él lo ha comentado, ¿no? Yo necesito acceder a la vivienda sin tener que sacar las llaves, pues porque tengo hijos que van y se mueven solos, se pueden perder las llaves, porque tienen una visita, porque hay mayor, porque quiero que mi padre le vengan a atender mientras yo no estoy en casa y así puedo ver el cuidador. Ahí puede tener sentido. Luego, por comodidad, pues entonces estoy asumiendo otros riesgos. Al final, nos tenemos que acostumbrar que la seguridad no es un estado de estoy o no estoy seguro, sino que voy asumiendo riesgos o no según mis propias necesidades y la tecnología a la que me voy sirviendo. No sé si en los jóvenes, Ignacio, pero supongo que sí en las personas mayores quizás haya un poco pues, de lo que hablábamos, de miedo. Y no sé si eso también viene dado por el desconocimiento. Hay mucho desconocimiento en cuanto al funcionamiento de estos sistemas, en cuanto a meter datos donde nunca lo hemos hecho. Es lógico, es decir, todo el mundo sabemos los riesgos que asumimos cuando nos metemos en un coche, ¿no? Y sabemos que podemos tener un accidente o no y lo vemos con cierta naturalidad. Uno no se mete a un coche pensando que va a tener un accidente, pero sabe que está ahí. Cuando utiliza un dispositivo tecnológico hay que asumir que puede haber un riesgo, pero tampoco ser tan temeroso como para no hacer nada. Insisto, depende del valor que te vaya a aportar. Y no todos los fabricantes y no todos los entornos son igual de seguros ni van a querer tus datos para las mismas cosas. También hay que contar. Es algo relativamente nuevo, la domótica. No sé si se conoce ya algún caso de algún problema que haya habido en viviendas que hayan llegado a entrar, que hayan llegado a hackear algún ciberdelincuente alguna vivienda domótica. Sí que les hay, pero no hay que pensar, van a ser la mía, no tienen por qué, ¿no? Es decir, ha habido casos pues, de un modelo de cerraduras que estaba mal configurado y los atacantes podían llegar y con su propio teléfono móvil cambiar la app al suyo, con lo cual era como si no hubiera, porque estaba mal diseñada y no se había corregido. Otro caso, el de unas cámaras de niños donde los atacantes eran capaces de producir el sonido a través de la cámara y pedían a las familias dinero haciéndose pasar por un supuesto servicio técnico, es decir, un intento de timo. Y el caso más espectacular que yo conozco no era en una casa, fue en un casino que a través del sensor de temperatura de una pecera les permitió acceso a la red del casino porque no estaba bien segmentado, con lo cual hicieron un ataque para sacar los datos de la gente que más dinero movía dentro del casino, ¿no? Pero claro, eso ya es un objeto de deseo específico. Nuestra casa no es un casino, nuestra casa va a ser un accidente por pura casualidad, por una vulnerabilidad que estamos en la masa. Desde luego que para evitarlo lo mejor que podemos hacer es escucharos a los expertos, así que Ignacio Pérez, muchísimas gracias por sacarnos de dudas. Gracias, David. Gracias, Isabel.